Bueno, buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que es muy valioso el tiempo de ustedes llegar a la universidad y tratar de conseguir parqueo. Ese es unos pequeños inconvenientes que se tienen, pero finalmente estamos acá. Agradezco a la NAME por la oportunidad de poder presentar este tipo de cosas que realmente son interesantes para la gente que quiere hacer las cosas bien, evaluar cómo es el estado del arte, en qué está la situación de la protección pasiva contra fuego. Desconozco un poquito el tema de cómo está la situación en Costa Rica, pero el objetivo de esto es dejarles a ustedes ciertas incertidumbres y ciertas cosas que se pueden mejorar para evitar el potencial colapso de una estructura si efectivamente está construida con estructura metálica. Algunos temas que vamos a ver hoy, pues los principios de protección pasiva contra fuego, los criterios de resistencia al fuego, estructuras sometidas al fuego. Vamos a hablar un poco, muy rápidamente, ¿no? del tema de cómo ataca la temperatura, el fuego, cómo ataca una estructura de concreto, cuáles son sus manifestaciones patológicas. Entonces lo vamos a pasar muy someramente, solamente para que tengan ustedes una información de cuál es la patología y enfermedad de un concreto en situaciones de fuego, y posteriormente pues vamos a pasar a nuestro tema fundamental, que es el tema de la protección pasiva en estructuras metálicas. Vamos a hablar de los criterios de diseño, unos conceptos muy importantes que se tienen que tener en cuenta y tiene que tener claro el diseñador estructural, como son la temperatura crítica de un concreto o de un elemento, de una estructura metálica, saber claramente qué es la masividad, qué grado de robustez tiene una estructura y cómo poder hacerle frente a un ataque por fuego. Y vamos a hacer unos rápidos ejemplos y finalmente unas conclusiones al tema que nos trae hoy. Realmente esto es muy largo los temas a tratar. Yo trato de comprimir esto en una charlita de 1 hora, porque realmente extendernos más se vuelve un toque monótono. Este tipo de temas abarca todo un seminario de 3-4 días, pero realmente queremos como yo les mencionaba, que quede el día de hoy algo diferente a como ustedes se levantaron a las 7, a las 6 de la mañana, y que se lleven en la hora de la noche algo nuevo, algo diferente que conocieron el día de hoy. Como ustedes saben, en el tema de protección pasiva contra fuego, pues para nadie es un secreto que todo elemento que esté construido con materiales de construcción tradicionales como el concreto, como el acero, y estén sometidos a cambios de temperatura de manera brusca, de manera alterada, y pueden llegar a temperaturas de 600, 800, 1000, 2000 grados centígrados, pues obviamente va a tener unos cambios y unas características en su parte mecánica y en su parte física. Entonces, para nada es un secreto que la protección pasiva contra fuego es una división del tema de protección contra fuego. Me explico. Tenemos mucha información en el tema de la protección activa. La protección contra fuego se divide en protección activa y protección pasiva. La protección activa está enfocada a cómo reacciona de manera inmediata algo que nosotros estemos instalando en un recinto, y actúe de manera activa, de manera inmediata, para atacar ese fuego. Entonces llamémoslo a eso los extinguidores, los detectores de fuego, detectores de humo, los sprinkles que se activan entre comillas en caso de un incendio. Hay ocasiones que uno va a hacer una inspección y está el sprinkle, pero no hay ni siquiera manguera para llegar a un fuego, y eso no funciona. Entonces ese es el tema que nosotros tenemos que, como consultores, como inspectores, como diseñadores, tener claros a la hora de poder especificarlo y desarrollarlo. Y está el tema de protección pasiva, y en el tema de protección pasiva hay dos divisiones muy grandes. Está la parte del fire stopping, que es la compartimentación, o sea, cómo, si se genera un incendio en este recinto, cómo tratamos de que este incendio, este fuego, se quede en este sitio y no se vaya para el sitio del vecino. Entonces, ese fire stopping, de poder hacer un diseño de que el paso de tuberías se sellen muy bien, que si es una tubería de plástico, en un fuego se va a derretir y va a quedar un hueco y por ahí se va a pasar el humo. Y la desgracia es que el 70-80% en caso de un incendio, la gente muere asfixiada, no quemada, ¿no? Primero se asfixia, luego se incinera, ¿verdad? Entonces, ese humo, ese fuego tenemos que tenerlo acá. Entonces a eso le llamamos fire stopping. Y hay otra división dentro de la protección pasiva, que es el fireproofing, o sea, cómo protegemos una estructura metálica o una estructura de concreto y evitar que en un tiempo determinado colapse
sobre la gente que está adentro, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué queremos nosotros? ¿Por qué tenemos que proteger contra fuego? Básicamente son estos 3 puntos. Número 1, pues, salvar vidas, eso es lo primordial. Esto no está desarrollado y nacido para que elimine el fuego, no, es una protección activa o pasiva, que en caso de que se genere, pues actúen, tratar de proteger, salvar vidas, que la gente salga rápidamente del recinto, que los bomberos lleguen rápidamente y logren apagar el fuego, la conflagración. Entonces, salvar vidas, proteger las propiedades y minimizar la pérdida de negocios, ¿verdad? Entonces, para nadie es un secreto la cantidad de problemas e inconvenientes que hay en el tema de incendios. En países europeos, del orden del 0.2% del Producto Interno Bruto es gastado en tema de protección contra fuego. Mentiras, gastado no, por falta de protección contra fuego se gasta en ese mundo de plata en resolver ya los problemas, tratando, haciendo lo posible de evitar ese tipo de inconvenientes. Básicamente nosotros tenemos que tener unos criterios de resistencia al fuego y estos 3 puntos son básicamente la columna vertebral de la protección pasiva contra fuego. Hay un tema que se llama integridad, o sea, no espacios, que es el primer tema que yo les mencioné en anteriormente, o sea, el tema del fire stopping, hacer referencia a que el humo se queda aquí, el fuego se queda aquí, entonces debemos tener el tema de integridad, debemos tener el tema de aislamiento, cómo y en qué manera, de qué normas y con qué parámetros podemos nosotros aislar un elemento estructural y evitar que colapse en un tiempo de 15 o 20 minutos. Y eso está completamente relacionado con el último punto, que es la estabilidad, o sea, evitar que la estructura colapse en un tiempo determinado. Entonces, bajo esos 3 parámetros, el concepto de protección o de resistencia al fuego pues está dado, ¿no? Entonces, la resistencia al fuego es el tiempo, se mide en minutos o en horas, si quieren medirlo en segundos, pero normalmente se habla de minutos o en horas, hasta que un elemento protegido deja de cumplir alguna de estas 3 parámetros que hablamos: integridad, aislamiento y estabilidad. Entonces, conclusión número 1, la protección pasiva está relacionado específicamente con el tiempo. ¿Ok? Dentro de la protección, dentro de los tipos de fuego, ustedes conocen, hay generalmente 2 tipos de fuegos. Está el fuego celulósico, el fuego que se genera normalmente por materiales como la madera, el papel, que se presentan incendios en un centro comercial, en unas oficinas tradicionales. Este tipo de fuego, entre comillas, es inofensivo. ¿Por qué? Porque pues, puede arder hasta 800, 1000, 1100 grados centígrados. Está el otro tipo de fuego que se llama fuego por hidrocarburos, ¿sí? Que este tipo de fuego pues, es un fuego industrial, normalmente enfocado para la industria petroquímica. Este tipo de fuego arde del orden de 3000, 3500 grados centígrados. Entonces, este tipo de solución no es nuestro, digámoslo así, nuestro negocio en el tema de protección pasiva. Existen maneras y procedimientos de proteger una estructura que esté sometida a 3500 grados centígrados, pero realmente es un tema completamente independiente a la protección pasiva tradicional que se tiene para fuego celulósico. Una compañía hermana de nosotros se dedica al tema industrial y ellos tienen algún tipo de recubrimientos, por si tienen ustedes algún interés algún día de evaluar la protección pasiva de una planta en Recope donde potencialmente va a haber este tipo de inconvenientes. Entonces ahí se hace un trabajo completamente diferente e independiente al tema de los procesos constructivos estándar y tradicionales que nosotros mencionamos. Ya lo mencioné en un principio, los tipos de protección pasiva, pues está el tema de la integridad, o sea, el fire stopping. Entonces es cómo resolver mis inconvenientes del pase de tubería, del ensamble, de todo el pase de cables, de aires acondicionados, ductos, para evitar que en el caso de un incendio, pues el fuego y el humo no vaya a pasar por este tipo de recintos. Y está el fire stopping, que ya les mencioné, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el cual está enfocado a los otros 2 puntos claves de nuestra columna vertebral, que es la estabilidad estructural y el aislamiento. Entonces, los objetivos, básicamente, esto es tomado de unos documentos que ya todo esto está completamente normalizado, codificado, inventado. Esto no es inventado por nosotros o por compañías que manufacturan
productos para la protección pasiva contra fuego. La segunda prioridad será prevenir el colapso de la estructura. Entonces ya, obviamente el objetivo es salvar vidas, pero vamos a enfocarnos ya formalmente en la estructura de una edificación, permitiendo un tiempo de seguridad para la evacuación de todas las personas, o sea, la gente salga, lleguen los bomberos, que no pase lo que ocurrió septiembre 11 del 2000, en las Torres Gemelas potencialmente ahí hubo grandes inconvenientes, la protección pasiva no funcionó, realmente hay una investigación y creo que todavía eso no existía la protección pasiva cuando se construyó este tipo de edificaciones. Allí fue fuego por hidrocarburos, combustibles del jet fuel arden a 1800 grados centígrados, rápidamente en 10-15 minutos se empieza a perder las propiedades mecánicas de una estructura metálica, el 95% de esos edificios era estructura metálica y finalmente colapsaron. Entonces es prevenir el colapso de la estructura, que el edificio sea más seguro para los servicios de emergencia, la protección pasiva al fuego demora el colapso de la estructura, entonces ese es el concepto básico de la protección, demorar el colapso de la estructura por medio de un aislamiento a la estructura metálica, que es la que está sometida a las cargas de sismo, a las cargas de viento, a las cargas muertas. Entonces tenemos que calcular la carga de fuego, ¿sí? Todo esto ya está completamente documentado y lo vamos a ver ahora más adelante. Quiero hacer aquí una comparativo, una evaluación antes de seguir con el tema de estructuras metálicas, de cómo es el comportamiento de algunos materiales de construcción con los cuales pues obviamente tienen propiedades mecánicas y de alta durabilidad en el tema sismo resistente. Un ejemplo, aquí está la madera, está el acero y está el concreto o el hormigón armado. Pues la resistencia al fuego sin protección, cuando hablamos de sin protección es que no tiene absolutamente nada, simplemente está pelado el elemento, pues obviamente la madera no tiene, es muy baja la resistencia al fuego, el acero es relativamente baja y el concreto pues la resistencia al fuego es alta. Por eso es que normalmente el concreto no es protegido al fuego porque es un material ignífugo, a pesar de que tiene propiedades mecánicas muy buenas, módulo de elasticidad muy bueno, vamos a ver que cuando está sometido al fuego pierde alguna de esas propiedades. Con respecto a la combustibilidad, pues la madera es altamente combustible y los otros dos no son combustibles, ¿verdad? Ellos simplemente si están sometidos al fuego pues van a ver un cambio en su temperatura y en sus propiedades. Contribución a la carga de fuego, pues lógicamente la madera alta y estos dos no tienen mucho inconveniente. Conductividad térmica, ese es el punto crucial, importante, específicamente para el tema del acero y el hormigón. La conductividad térmica, si usted pone un sartén que es metálico sobre el fuego, pues obviamente el proceso de calentamiento es muy rápido, ¿sí? Entonces la conductividad térmica de una estructura metálica obviamente es mucho más alta que el hormigón y por ende es que nosotros tenemos que proteger con mayor razón la estructura metálica versus una estructura de concreto. Importancia de la protección frente al fuego, incorpora protección contra fuego muy baja y alta. Posibilidad de reparación después del fuego, ninguna, se consume completamente, muy baja. Hay una posibilidad alta de hacer una reparación estructural en elementos de concreto y protección para usos durante evacuación de bomberos, baja y alta. O sea, aquí es básicamente un resumen de cómo son las características de algunos materiales. Enfocándonos solamente, ya dejamos la madera, que realmente queremos enfocarnos en concreto y en estructura metálica. En el tema del concreto, pues obviamente hay unos parámetros importantes que se ven afectados, la resistencia, el módulo de elasticidad, o sea, pérdida de rigidez, degradación por fases, propiedades térmicas. ¿Por qué? Porque el concreto va a sufrir un cambio de temperatura, un choque térmico muy brusco, muy prematuro, y a pesar de que el concreto tenga años de haberse construido, todavía tiene porcentajes de humedad. Dependiendo del tipo de concreto, si está construido con agregados silíceos, con agregados de calcita, de ígneos, metamórficos, sedimentarios, diferentes tipos de agregados, ellos se comportan diferente. Entonces el coeficiente de dilatación térmica de este tipo de materiales pues obviamente afecta posterior el concreto como tal ya endurecido. Calor específico, la absorbencia térmica, coeficiente de expansión térmica, son parámetros térmicos que se pueden evaluar tanto para el concreto como para una estructura metálica. Acá hacemos básicamente un comparativo, no se ve mucho porque no hay mucha luz, pero esta es una evaluación que hay entre la temperatura y la pérdida de resistencia, bien sea de un concreto o bien sea de una estructura metálica. Observamos que un concreto o una estructura metálica aproximadamente a 500 grados centígrados, pues ya tiene una pérdida de resistencia del orden del 30%.
Si continuamos con el incendio, pues obviamente las características mecánicas, las propiedades mecánicas de estos materiales pues se ven altamente afectados. Si lo evaluamos, todos estos son estudios documentados, están en el ACI 216, muchas universidades han hecho tesis, investigaciones, comparativos de todo este tipo de cosas, y esto simplemente es un resumen que saqué de estos documentos para poderles compartir a ustedes el día de hoy. Efecto de la relación entre la temperatura y el módulo de elasticidad tanto del acero como del concreto. Ustedes ven aquí igualmente a incremento de temperatura, pues obviamente la propiedad específica que es el módulo de elasticidad, una propiedad fundamental de los materiales, pues se ve altamente afectado. Entonces, si usted tiene una estructura y está cargada con X cantidad de toneladas por metro cuadrado, pues obviamente a la hora de una conflagración, a la hora de un incendio, pues vamos a tener potencialmente colapso de una estructura. Este es el justificar el por qué tenemos que proteger una estructura sometida al fuego. Más información aquí, temperatura versus pérdida de resistencia. Esto específicamente está enfocado al concreto cuando el concreto es fabricado con materiales a base de cuarzo, silíceos o concretos livianos. Observamos nuevamente que concretos con temperaturas de 500, 600, 700 hasta 800 grados centígrados, sus propiedades de pérdida de resistencia se ven afectados hasta más de un 50%. ¿Sí? Efecto de la exposición al fuego enfocado específicamente en la parte del concreto. Diferencia en el esfuerzo que actúa, son 3 o 4 puntos que son los diferenciadores en el tema de comportamiento del concreto frente al fuego. Diferencia en el esfuerzo que actúa sobre el concreto mientras se está calentando, hay un choque térmico, hay una expansión del concreto, al expandirse el concreto pues obviamente va a generar una patología que se llama spalling, entonces eso está generado por los cambios bruscos de temperatura. Diferencias en las condiciones de humedad mientras se está calentando, a pesar de que el concreto tenga 50 años, tiene humedad en la parte interna, ¿eso de qué depende? De la relación de vacíos que tenga ese concreto, de la porosidad de los materiales, si está utilizando cementos con altos porcentajes de adición o cementos con bajos porcentajes de adición, entonces esto está enfocado aquí, esto afecta en el proceso de un incendio. Diferencias en la duración de la exposición a la temperatura, no es lo mismo que una estructura de concreto esté sometida a 40 minutos a que esté sometida a 2 o 3 horas, entonces ese es un tema importante que debemos tener en cuenta en el concreto, y diferencias en las propiedades de los agregados. Como yo les mencionaba, si nosotros utilizamos agregados de procedencia ígnea o metamórfica o sedimentaria o agregados calizos, agregados calcáreos, calizos o de sílica, entonces vamos a tener diferentes módulos de elasticidad, diferentes coeficientes de expansión térmica y vamos a tener este tipo de manifestación patológica. Cuando un concreto está sometido a altas temperaturas del orden de 300 grados en adelante, literalmente explota la parte superficial, el recubrimiento que es el que protege mi estructura, en este caso el acero de refuerzo, pues obviamente va a quedar desprotegido y potencialmente voy a tener deformaciones de ese concreto. Entonces aquí hay una manifestación patológica en un incendio, dése cuenta, esto se llama spalling, generalmente se levantan los primeros 4 o 5 milímetros de la superficie. Y las cosas interesantes que hemos visto en la investigación es que después de un incendio se puede repotenciar nuevamente las propiedades del concreto. Entonces, si se humedece nuevamente el concreto, recupera nuevamente sus propiedades mecánicas, porque en el momento de un incendio el cemento pues obviamente se deshidrata completamente, entonces ahí es donde empieza a perder sus propiedades, pero posterior a un incendio, utilizando mecanismos de rehidratación, podemos recuperar nuevamente ese desarrollo de resistencias que tenía anteriormente. No en un 100%, pero sí existen estudios de que se puede recuperar en un 40-45% la potencial pérdida de resistencia que haya tenido ese concreto. Acá hay unas fotografías de microscopio de los diferentes tipos de concretos a diferentes temperaturas. Entonces el concreto forma una tonalidad rosada, entonces ahí está más o menos hablándose de que ya ha pasado del orden de los 400 grados centígrados, pero realmente estas son gráficas de spalling, de desprendimientos de agregados calizos, y aquí tenemos algunas fotografías de agregados basálticos. Entonces, de todos modos, se tiene la misma patología, el mismo concepto, posiblemente es más agresivo con agregados basálticos que con agregados calizos.
Entonces, en el tema de concretos hay dos claves para el buen desempeño del concreto sometido al fuego. A pesar de todo hay algo bueno, ¿verdad? Propiedades básicas de los materiales de construcción, eso es importante que debemos tener en cuenta para poder lograr y reducir el tema de la pérdida prematura de resistencias. Entonces, básicamente, mis adecuados diseños de mezcla con adecuados materiales, su funcionalidad en la estructura, el concreto no se quema, no es un combustible, por eso es que normalmente nosotros no protegemos una estructura de concreto, porque por sí ella se protege, pero ya saben ustedes que de todos modos a temperaturas de 800 grados centígrados vamos a tener problemas de propiedades mecánicas. Genera una baja conductividad térmica alrededor de la sección, no se calienta tanto como un acero. El acero, la conductividad térmica del acero es de más o menos 45 joules por kilogramo por grado Kelvin, mientras que un concreto es de 1.5, entonces ahí está la gran diferencia. Muy importante que tenemos que tener en cuenta en los concretos es los análisis de recubrimientos y de las secciones de los elementos. Aquí hay algunas recomendaciones. Dependiendo el retardo al fuego al cual el diseñador ejecutó el proyecto y dijo, bueno, mi retardo al fuego va a ser en este edificio de 2 horas, entonces para losas con agregados silíceos el espesor de la losa es del orden de 127 milímetros. En el caso de columnas es el mismo caso, entonces la sección de la columna no puede ser menor a 25 centímetros si va a utilizar agregados silíceos, o si son calizos algo similar, o para pesos ligeros. Entonces de aquí saca uno de que para poder proteger una estructura de concreto pues tenemos que tener unas muy buenas secciones del elemento de concreto, e igualmente el tema de recubrimientos. Por ejemplo, aquí en el tema de recubrimientos, el mismo tema, uno viene acá, busca el retardo al fuego al cual de una manera prescriptiva lo hicimos, dijimos que fueron 2 o 3 horas, lo que ustedes decidan. Entonces, con agregado de silicio solo necesitamos 25 milímetros de recubrimiento en un elemento estructural de concreto, mientras que en calizo solo necesitamos 19 milímetros. Igual ocurre aquí para losas y aquí para vigas. Toda esta información está en las normas, en los documentos que están ya en el mercado. Hay normas internacionales. Yo sé que aquí en Costa Rica en el tema de concreto pues obviamente no hay ningún inconveniente. Lógicamente esta es una solicitación de carga de fuego, pero si de pronto en el caso dado de que el concreto está en solicitaciones por durabilidad, porque está en ambiente marino, pues ahí lo que prima es el tema de corrosión, entonces ahí los espesores de recubrimiento van a ser mayores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí me está cubriendo el tema de protección contra fuego. Entonces es un tema. Ya volcándonos, dejemos el tema ya de concretos. Esto era como una propaganda que quería hacerle yo al concreto, porque de todos modos el concreto tiene excelentes propiedades. Pues el tema del acero, ¿verdad? El mal comportamiento del acero frente al fuego. Tiene una alta conductividad térmica, bajo calores específicos, altos coeficientes de dilatación, y pues eso sí, una estructura metálica si no está protegida en cuestión de 10 minutos, hermano, colapsa. Ya existen innumerables inconvenientes, innumerables patologías. Entonces las propiedades mecánicas específicas del concreto pues obviamente se ven afectadas. Todo está inventado, existen unas normas, ya hay una curva de fuego patrón que es la ISO 834, donde esa curva patrón me indica cómo puedo yo evaluar mi retardo al fuego, y me indica también el tema de la temperatura crítica, los dos parámetros importantes que debo tener para poder hacer mi diseño de protección pasiva contra fuego en estructuras metálicas. Entonces, como yo les mencionaba, todo está completamente documentado, existen normas, documentos, la NFPA de Norteamérica, la British Standard, los eurocódigos, todo está completamente documentado. Y yo imagino que las regulaciones en Costa Rica pues hablan de algo similar. Por ejemplo, ¿qué ocurre en México, en Colombia? Es copy-paste de lo que dice la NFPA. ¿Por qué? Porque eso realmente es lo que inicialmente está funcionando, y es lo que ha funcionado en los últimos 4 o 5 años desde el punto de vista de protección pasiva contra fuego, no activa. En el tema de protección activa hay muchísimo más información, los países ya están completamente documentados, pero en el tema de protección pasiva pues falta algo de información. Entonces, cuando nosotros procedemos a hacer el tema de los consultores, los diseñadores, hombre, ¿cómo me voy a poner yo a diseñar una estructura? Pues tenemos que dividir básicamente esto en 3 temas, ¿verdad?
de los requerimientos de un proceso de normalización. Está el tema de los códigos, que lo que el código establece es dónde, o sea, dónde nosotros tenemos que hacer protección pasiva contra fuego. Entonces hay documentos de la NFPA, British Standard, norma sismo resistente colombiana, norma mexicana, eso, todos tienen sus normas. Básicamente copy-paste, como yo les decía, de la NFPA, que es la que rige específicamente todos los procedimientos de protección contra fuego. Luego viene el tema de la normalización, que es el tema ya local, que nos establece los métodos, el cómo vamos a hacer la protección, ¿sí? Entonces, en este tipo de normas está el British Standard, UL y ASTM, tienen una serie de normas de cómo hacer el proceso de poder especificar, de poder certificar que con X porcentaje de espesor de una pintura voy a proteger una estructura metálica para 1, 2, 3 horas. Y están los organismos certificadores, que son los laboratorios. Entonces las normas están regidas, hay un procedimiento, y los laboratorios certificados, como en Europa en el caso de Certifier, como en el caso de Norteamérica, UL o FM, ellos tienen sus poderosos laboratorios, grandes laboratorios. Entonces nosotros como suplidores del producto pagamos 40, 50 mil dólares por cada uno de los ensayos y nos dan un certificado de que este producto, bajo ciertas condiciones, pues obviamente va a cumplir los requerimientos que quiere nuestro cliente final. Esto no es jugando. A la hora de un incendio, a la hora que se murió gente, lo llaman a uno: oiga señor, usted me vendió aquí esta cosa y vea, tenemos problemas judiciales. Entonces es un tema muy delicado que afortunadamente en nuestros países no ha pasado a mayores, pero se ve venir cosas terribles en este tema de la protección pasiva contra fuego. Con base en eso, entonces, los propósitos de la protección pasiva contra fuego en edificaciones, ya los vimos anteriormente: reducir en lo posible el riesgo de incendios en edificaciones, eso lo sabemos; evitar la propagación del fuego dentro de las edificaciones como hacia estructuras aledañas, acuérdense, tenerlo aquí, que no se vaya para donde el vecino; facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio. Entonces ya estamos hablando de una estructura metálica, olvídense del tema del concreto. Entonces tenemos que tener ese tipo de situaciones muy presentes. Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones, protección pasiva, y minimizar el riesgo del colapso de la estructura durante las labores de evacuación. Minimizar, yo aquí no estoy garantizando que la estructura no va a colapsar. Lo que yo voy a hacer es que una estructura metálica que normalmente, y usted ya eso tiene que tenerlo en la cabeza, en 15 minutos va a colapsar. Con algunas cosas que podemos tener y diseños, podemos que esos 15 minutos se conviertan en 2 horas, en 3 horas, para que el señor de bomberos venga y me resuelva el tema del incendio. O la gente que instaló el tema de protección activa potencialmente funcione de manera de un retardo en el proceso de incendio. Una de las normas de algún país, este es el código de la norma sismorresistente, tiene 50.000 capítulos. En su capítulo J habla de elementos de acero estructural. Y claramente lo dice, esto es ley de la República. Dice: elementos de acero estructural sin ninguna protección no poseen resistencia al fuego por más de 15 minutos y solo son apropiadas para uso en edificaciones o recintos que no requieren protección contra fuego. Hay que mirar qué recintos no requieren ese tipo de cosas, ¿sí? Una casita de 100 metros cuadrados, un piso con buenos ventanales, no necesita protección al fuego, sale fácilmente, eso no es el tema. Los productos adheridos para la protección contra el fuego de elementos de acero estructural deben aplicarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante y estar avalados por instituciones reconocidas internacionalmente para tal efecto. Certificado de garantía. El cliente final tiene que solicitar un certificado de que lo que le están instalando va a cumplir, porque realmente a uno le ponen un recubrimiento y allá quedó. ¿Cuándo sabemos si funciona o no? A ver si cuando haya un incendio. Así de sencillo. Entonces hay que certificar todo este tipo de cosas. Entonces viene el proceso ya prescriptivo de cómo podemos evaluar el retardo al fuego. Vamos a decir, ¿por qué no es 1 hora y media hora? ¿O por qué van a ser 2 horas o 3 horas? Entonces esto ya está completamente documentado. Uno lo puede hacer por un método prescriptivo o lo puede hacer por un método de análisis estructural. Entonces hay compañías de ingeniería que se dedican a modelar estructuras. Hay software y programas, TAPS tiene su programa para poder calcular las cargas de fuego y con las cargas de fuego poder decidir finalmente a qué retardo al fuego voy a tener este tipo de estructura.
Haciéndolo así es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay que tomar zona por zona. Entonces aquí esta zona está completamente cerrada, son 300 metros cuadrados, entonces hay que calcular, bueno, en esta zona voy a tener almacenados 2.000 kilos de madera y 1.500 kilos de papel, un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que convertir eso en carga de fuego. Entonces nosotros sabemos que cada material tiene su potencial calorífico, se llama eso aproximadamente. Entonces, por ejemplo, la madera tiene un potencial calorífico obviamente diferente a la del papel. Todo lo tenemos que transformar a un potencial calorífico de un solo producto. Ejemplo, la madera. Entonces, eso está relacionado con el área que nosotros tenemos que proteger y el tipo de materiales, y eso lo volvemos carga. Entonces, el potencial calorífico de la madera es como 4.200 kilocalorías por kilo y el papel es como 4.000, 4.900. Entonces, en conclusión yo puedo decir que el punto 9% de cantidad de papel se convierte en madera, entonces ya tengo finalmente tantos kilos por metro cuadrado de carga. Al tener ya esa información, yo ya voy a las tablas, y si esto es un centro comercial o si es una oficina, entonces ya hay documentos que me dicen, para una oficina normalmente el retardo al fuego es de 1 hora, 2 horas, si la oficina está en un piso quinto o en el primer piso. Entonces, si yo quiero hacer mi carga de fuego y evaluar de manera estructural cada uno de los recintos, pues obviamente es un trabajo muy dispendioso, muy largo. Entonces, generalmente lo que se hace es generalizar y tomar un global y tomar el tema más crítico y decirle a esta edificación, vamos a evaluar un retardo al fuego de tanto. ¿En qué medido? En minutos o en horas. Entonces tenemos clasificación de la edificación, la grupo ocupación, los requisitos generales, verificaciones específicas. Acá hay un ejemplo muy rápido. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a proteger un centro comercial. Entonces nos vamos aquí a, primero, paso 1, la clasificación, identificar el grupo de ocupación. Entonces hay clasificación A, almacenamiento, C, comerciales, si son servicios o si son bienes especiales, febril, industria, ahí está toda la información. Entonces yo me voy aquí para el tema del paso 2, que es clasificación C2. En clasificación C2, que son centros comerciales, me voy para la siguiente tabla. Entonces la siguiente tabla me dice que en mi C2 hay dos opciones: si el área es mayor a 500 o menor a 500 metros cuadrados. Que mi centro comercial es mayor a 500 metros cuadrados y tiene 3 pisos. Entonces voy a tener que mi clasificación final es clase I. Entonces ya me voy finalmente a mi última tabla y puedo decir que para mi clase I, porque esta clase I 1, 2 y 3, entonces mi clase 1 para estas condiciones C2, para columnas, vigas y viguetas, mi retardo al fuego es de 2 horas. Entonces, esto es una manera prescriptiva. Entonces, de ahí parto yo, ya sé que mi edificio va a estar protegido a 2 horas. Entonces, y ahí está toda la información. El número de pisos por área está completamente documentado. Métodos para determinar la resistencia al fuego de materiales estructurales. Entonces existen diferentes métodos. Nosotros nos enfocamos en el fuego celulósico, que ya lo vimos, fuego de papel, carbón, madera. Entonces ASTM tiene la E19, UL tiene la 263, normas europeas la British Standard 476. Esto me da los parámetros para poder yo certificar bajo UL o bajo Certifier o bajo un laboratorio completamente certificado que tenga todos los equipos para poder evaluar vigas, columnas, todos los elementos estructurales metálicos sometidos a fuego. Entonces, con esta información nosotros nos vamos al tema de laboratorios, y estos son fotografías de ensayos ya formalmente en laboratorios, de columnas, de vigas. Entonces, estos ensayos, estos elementos se someten a la prueba de temperatura en un tiempo determinado, todo está lleno de termocuplas, y obviamente me voy a obtener unas tablas donde con esas tablas pues voy a poder proceder a poder decirle a mi cliente final, para esas 2 horas que usted tiene ese centro comercial, cuál va a ser la mejor opción desde el punto de vista protección pasiva contra fuego de materiales reactivos. Entonces, nuevamente, la pérdida de resistencia del acero inicia a temperaturas de 300 grados centígrados. Se incrementa rápidamente después de los 400. Aquí está.
aquí está mi estructura normal, aquí está el incremento de temperatura a los 500 grados centígrados, ya voy a tener yo 40% menos de capacidad portante de esa estructura. A los 15 minutos. Por eso es que la norma habla que 15 minutos ya una estructura metálica, por más robusta que sea, lógico, hay estructuras que son muy robustas, ahorita vamos a hablar del tema de masividad, pues van a aguantar un poco más, pero de todos modos van a colapsar. A los 550 grados centígrados es considerada la falla estructural del acero por incremento de temperatura. La temperatura de falla puede llegar a ser hasta de 750 o incluso superiores, pero ya el concreto ha colapsado. Entonces acá viene un punto muy importante que es la famosa temperatura crítica. Nosotros tenemos que calcular y el diseñador estructural tiene que decirnos cuál es la temperatura crítica de diseño de esa edificación. ¿Sí? Entonces hay que calcularla. Normal, ya como ya sabemos, ya los códigos y las normas ya mencionan, ya hay temperaturas críticas, pero este es un parámetro fundamental que me dice cuál es la temperatura crítica del concreto. ¿Sí? Normalmente la temperatura crítica de un concreto son 550 grados centígrados. ¿Hay algo más específico en normas de la British Standard de que me clasifica temperatura crítica para columnas diferente que para vigas? Porque el comportamiento estructural es completamente diferente y ustedes lo saben claramente, los ingenieros civiles. Entonces, por ejemplo, aquí, acuérdense de mi curva estándar de la ISO 834, que es una curva, aquí está, vea, la amarilla, es la estándar. Entonces aquí hay las otras curvas, vea que hay una curva con una masividad de 50, ahorita voy a hablar de masividades, o sea, una estructura robusta, una estructura muy esbelta. Todas estas tres no están protegidas con nada y esta última, aquí con color púrpura, está protegida con un recubrimiento retardante al fuego y aquí está claramente la diferencia de los resultados. A los 15-20 minutos, vea, ya tenemos 800 grados centígrados, aquí ya propiedades mecánicas de los materiales no existen. ¿Estamos? Entonces, ese es el concepto del uso de un material que aísla completamente mi estructura del fuego y lo que hago yo es retardar ese proceso para que el edificio no se me venga encima. ¿Estamos? Entonces, eso se hace con la nueva generación de productos que son materiales intumescentes. Ya vamos a ver el concepto de intumescencia. El intumescente es una sustancia que se hincha como resultado de la exposición, es un carbón. Esta es una pintura estándar. Aquí, a propósito, antes de seguir, acá tengo, para si quieren vayan rotando, es una muestrica de la pintura. Entonces es una pintura estándar que en contacto con temperatura, contacto con fuego, específicamente reacciona químicamente, llega a temperatura de 300 grados centígrados y se hincha, se expande. Ahorita vamos a ver un videíto. El proceso proporciona una carga gruesa, una capa de carbón donde aísla térmicamente el sustrato. Los recubrimientos intumescentes son usados a nivel mundial, esto realmente no es nuevo, esto tiene más de 15 años, 20 años en el mercado. Lo que pasa es que ya hay diferentes generaciones de protección contra fuego. Aquí cómo hago para ver este videito, creo que es... Fíjate, aquí, esto es una platina metida en un horno, sometida a altas temperaturas, aquí ustedes observan la expansión de la pintura, entonces eso se vuelve un carbón y lo que hace es proteger mi estructura metálica del fuego, ¿sí? Retardar ese proceso, o sea que aquí pues obviamente a los 15 minutos yo tengo todavía tiempo para que la gente evacúe y potencialmente proteger mi estructura del potencial colapso. Finalmente ya una pintura reaccionada, fíjate, es un carbón literalmente. Estas son pruebas de laboratorio, una columna sometida a fuego. Entonces, todo esto tiene termocuplas y termopares para poder evaluar a diferentes temperaturas cómo es el comportamiento del fuego. Estas son puras pruebas de laboratorio. ¿Ok? Entonces, dentro de la protección pasiva contra fuego, aquí para hacerle un paréntesis al tema de recubrimientos intumescentes, está los recubrimientos no reactivos, que son los tradicionales que ustedes de pronto han visto, son materiales cementicios o materiales a base de gypsum que se proyectan como estar haciendo shotcrete, pero es una especie de mortero y queda obviamente el material expuesto. Normalmente esto es recomendado para elementos estructurales que van a estar
escondidos, que no se van a ver, que arquitectónicamente pues no afectan el tema de la apariencia del producto, ¿verdad? Son productos de segunda generación, trabajo en sitios, se trabaja con altos espesores. Entonces, por ejemplo, para unas 2 horas de retardo al fuego hay que aplicar más o menos 2.5 a 3 centímetros de recubrimiento. Eso depende de la masividad, ahorita vamos a ver ese tema. Está la primera generación de protección pasiva, que es recubrir mi estructura metálica con elementos como láminas de gypsum. Entonces se forra la estructura metálica con esto, pero realmente es muy dispendioso, ¿verdad?, estar forrando este tipo de cosas. Entonces, entablado con lámina de elementos de acero, espesores de 10 a 50 milímetros, generalmente son altos espesores y normalmente se usa para estructuras ocultas, ¿verdad?, para no afectar el tema arquitectónico. Y luego viene ya la última generación de la protección pasiva en estructuras metálicas, que son estos pinturas reactivas que acaban ustedes de ver. Generalmente se aplican con un sistema de airless, como estar aplicando un primer o una pintura estándar, en espesores de entre 0.3 hasta 5 milímetros. ¿El espesor de qué depende? El espesor depende de la masividad de la estructura que vamos a ver ahora y del retardo al fuego al cual quiero yo proteger. ¿Estamos? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, quiero hacer una evaluación aquí desde el punto de vista análisis térmico. Entonces, esos son puntos claves que deben tener ustedes en cuenta. El calentamiento de un elemento, de una estructura de acero, cuando está sometida a la acción del fuego, depende del factor de masividad. O sea, la masividad es la estructura de mi metal, ¿verdad?, de mi elemento. Las propiedades de acero cambian con la temperatura, eso es completamente demostrado. Cuando en un elemento sometido a temperatura uniforme la capacidad portante es igual a las cargas, el elemento colapsa. A eso se le llama temperatura crítica, en otras palabras, ¿sí? Entonces, la temperatura crítica es la máxima temperatura que aguanta mi estructura metálica hasta que colapsa. 550 grados centígrados aproximadamente. Esta temperatura corresponde a un determinado nivel de utilización relativo. ¿De qué depende eso? Si mi estructura metálica va a estar sometida al fuego a 3 caras, a 4 caras, a 2 caras, entonces hay que hacer todo ese tipo de evaluaciones. El espesor de recubrimiento depende de la siguiente información. Entonces, yo tengo que preguntarle, o el diseñador estructural tiene que preguntarse eso. ¿Cuál es la temperatura crítica de diseño? Entonces, las normas ya me hablan de que la temperatura crítica de las columnas es de 550 grados, vigas 650 y elementos huecos. ¿A qué le llamamos huecos? A las columnas rectangulares o circulares huecas, 520. Dese cuenta, esta es la temperatura crítica. La gente habla que es que una temperatura de 1000 grados, a 1000 grados ya todo murió, mano. Temperatura crítica del acero no es de 550. En Chile, por ejemplo, ellos no tienen esta división. Chile dice, todo se diseña a 500 grados, punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted diseña a una temperatura crítica, acuérdense, entre más baja la temperatura crítica es más grave. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, no es que a mayor temperatura, ¿no? ¿Por qué? Si la temperatura crítica fuera de 400 grados, ¿qué quiere decir eso? Que mi estructura metálica cuando llega a 400, ¡pin!, colapsó. ¿Ves? 300 grados, normalmente no se habla a eso. Un estándar son 500 grados centígrados. 600, 700 ya colapsó ese tema. Otro tema importante que tiene que preguntarse el diseñador, ¿cuál es el retardo al fuego que necesito diseñar? 30, 60, 90, 120 minutos. Ya lo vimos de manera prescriptiva cómo se hace. ¿Estamos? Función de la estructura cubrir. ¿Qué elemento es? ¿Es una viga? ¿Es una columna? Si es una viga, trabaja diferente a columna. Entonces los espesores de película seca son diferentes. El porcentaje de sección de la sección expuesta al fuego. Si esa columna está sometida a 4 caras, a 3 caras, a 2 caras. Todo eso influye para poder calcular mi espesor de película seca. Masividad. Esto es lo que tenemos que aprendernos de memoria el día de hoy. ¿Cómo calculamos la masividad? La masividad es la relación que hay entre el perímetro y el área de la sección transversal de mi elemento. ¿Estamos? Entonces, si usted tiene un elemento muy esbelto, que el alma es muy delgadita, pues tenemos un alto perímetro y una baja área. Entonces esto va a tener un rápido calentamiento porque tiene una alta masividad. Si usted hace este ejercicio de calcular el perímetro de todo esto y lo divide entre el área, pues voy a tener una masividad de 250, 300 m a la menos 1. Pero si tenemos elementos más robustos,
más fuertes, pues obviamente mi proceso de calentamiento es más lento, voy a requerir un poquito menor espesor de pintura seca. Entonces, aquí está la definición de un elemento de acero, es la relación que hay entre el perímetro expuesto al fuego P y el área de la sección transversal. Entonces, yo hago ese cálculo. Todas las compañías que fabrican acero tienen una cantidad de tablas. En las tablas están las dimensiones del elemento, estas dimensiones, alto, ancho, espesor del alma, espesor de la base. Yo calculo con eso lo que son los perímetros y las áreas y calculo mi masividad. Esto es un trabajo muy sencillo. Acá hay un ejemplo, traje varios ejemplos. Por ejemplo, este tipo de secciones en I, acá están todas mis medidas en milímetros. Calculo mi perímetro de todo esto, aquí está la fórmula, calculé esto, me da 3.3 metros de perímetro y me da el área de la sección transversal, me da 0.06 metros cuadrados, divido esto entre esto y me da una masividad de 54 m a la menos 1. Esa es la información que yo necesito para poder irme a las tablas y calcular cuál es el espesor. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de columnas huecas, igual, el área de la sección, el perímetro sobre el área de la sección transversal y me da la masividad, igual, columnas macizas. Obviamente cuando tengo columnas macizas, la masividad son las mismas dimensiones, pero aquí la masividad me da 21 y en columna maciza me da 5. Obviamente porque esto es macizo, entonces lo tomo como un elemento full, ¿no? Completamente macizo. Me voy yo a mis tablas, estas tablas ya están completamente listas para que ustedes las vean, con la masividad que me dio. En este caso, por ejemplo, de esta de viga que me dio una masividad de 55, ya mi ingeniero me dijo que mi retardo al fuego es de 120 minutos y yo estoy haciendo esto para una columna, no para una viga, una columna de sección y tomé como temperatura crítica 650 grados centígrados y me da un espesor de película seca de casi 1 milímetro. Conclusión, yo necesito 1 milímetro de pintura para ese elemento estructural de masividad 55 que va a estar sometido 2 horas a una temperatura crítica de 650. ¿Estamos? Es sencillo, eso no es complicado. ¿Qué pasa? Que si yo calculo para una temperatura crítica de 500, por ejemplo, que es más crítico, pues obviamente aquí mi masividad se va a subir de 50 a 90, a 70. O si varío otra variable, valga la redundancia, no son 120 minutos, son 180. Mi espesor de película va a aumentar. Igualmente es inversamente proporcional. Si aquí tengo que me están pidiendo solamente 30, 60 minutos, pues el espesor de película seca es más bajito. Entonces, si un proveedor de productos finalmente le va a hacer a ustedes una propuesta económica y le va a decir, no, a todo el edificio métale 1 milímetro de espesor, bueno, está bateando, como dicen acá. Eso realmente no es así porque hay que analizar cada uno de los elementos estructurales de acuerdo a su sección, de acuerdo a su masividad. Aquí está el ejemplo para una viga hueca, el mismo tema, 120 minutos, 40, me va a dar un espesor de 0.6 milímetros. Y en este caso, como la masividad es muy bajita, se toma la masividad mínima que en nuestras tablas está en 40, pues se colocan los mismos 0.6 milímetros. Se acabó el tema. Ese es básicamente cómo se maneja esto. El ambiente donde la sección de acero está operando es un factor determinante para el tiempo de intumescente requerido. Entonces, un intumescente no protege contra la corrosión, acuérdense. O sea, el sistema intumescente o los sistemas de protección pasiva es un sistema, no es un producto. Entonces, una estructura metálica está sometida a ambiente agresivo. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle al cliente, bueno, ¿ese proyecto dónde es? ¿En San José o en Limón? Limón es grado de corrosión 4, posiblemente 3. San José puede ser grado 2. Entonces, dependiendo de esto, todo está documentado, eso no es invento. Todo está documentado y hay que ir a usar un anticorrosivo de mejor calidad porque estamos en Limón, ambientes marinos, alcalinidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay tablas donde me calcula para clasificación de corrosividad C2. Entonces, aquí hay todos unos parámetros que tengo que seguir porque esto no es acuérdense, no es un producto, es todo un sistema. Entonces, el sistema está conformado del primer, que es el que me va a proteger mi elemento estructural de corrosión, luego viene la capa base, que es mi pintura intumescente, y luego viene la capa final o sello, que es una protección a la capa intumescente. Realmente, dependiendo de la situación y el tipo de agresividad corrosiva, en algunos casos no necesito yo utilizar
sello final, ¿verdad? Vea, opcional en edificaciones cuando el grado de corrosión bien sea C1 o C2. Igual hay que hacer un proceso ya de preparación del material, preparación de la superficie, el acero debe ser limpiado básicamente, el acero se recibe normalmente sin primer, imprimado o galvanizado, hay que analizar ese tipo de cosas, si está galvanizado es un tratamiento, si no tiene primer hay que instalárselo, grado de corrosión, etcétera. Siempre identificar el tipo de acero, preparar el acero sandblasting hasta grado metal, blanco metal. Todos estos procedimientos ya lo conocen las compañías que se dedican a proteger estructura metálica. El recubrimiento intumescente, ustedes ya vieron, es una pintura básicamente que se aplica con erle, se aplica con brocha. Generalmente hay materiales que son base solvente, hay materiales que son base acuosa. Este tipo de pinturas, la ventaja es que usted lo pueden colocar bien sea en el sitio del proyecto, ya donde va a estar el edificio, o pueden hacerlo en el taller. Entonces fabrican su estructura metálica en el taller, hacen todo su proceso, su sistema de protección pasiva y luego van y levantan, izan e instalan la estructura metálica. ¿Cómo se evalúa? Entonces ya cuando hice todos mis cálculos me dio que tengo que aplicar 1 milímetro de espesor de la pintura. Entonces existen estos aparaticos que se llaman las galgas. Ahí están, se los paso. Con esto uno mide el espesor de película húmeda. Entonces el instalador está lanzando allá, pintando y pin, 1 milímetro, siga. Acuérdese que este tipo de productos no es 100% sólidos, es del orden del 70% sólidos. Por eso es que nosotros calculamos el espesor de película seca. ¿Por qué? Porque si usted aplica 1 milímetro se le convierte en 0.7. Entonces si la especificación está de 1 milímetro, tiene que pintar 1,3 para que cuando seco quede 1, ¿verdad? Y con este tipo de aparatos se evalúa el espesor de película seca. Con este tipo de cositas que yo le mostré allá, se evalúa lo que es el espesor de película húmeda. Ventajas: completa protección a 120 minutos. Normalmente una estructura metálica se trabaja hasta 120 minutos. Hay normalizaciones, por ejemplo la de México, que está muy enfocada al tema de 3 horas de retardo al fuego. Realmente pinturas intumescentes no aguantan o no hay especificaciones, no hay ensayos hasta 3 horas, solamente hay hasta 2 horas. Compañías que ofrezcan a 3 horas pues deberán tener toda una certificación para eso, pero realmente no conozco empresas. Hay que irse a una empresa donde ya sea, por ejemplo, fuego celulósico y poder trabajar una pintura de fuego por hidrocarburo y trabajar ese tipo de pintura por hidrocarburo a una pintura de celulósico. Si la especificación dice que tiene que ser 3 horas, pero ya vimos nosotros que para condición de 3 horas tiene que ser algo muy, muy crítico, muy severo. Entonces, los códigos internacionales me dicen básicamente ese concepto. Estas pinturas intumescentes, como yo les manifestaba, pueden ser base solvente, pueden ser base agua. Hay pinturas que… ¿Qué particularidad tiene este tipo de pinturas? Que solamente se pueden aplicar 1 milímetro diario. Si usted aplica 2 milímetros, 3, se escurre el material. Hay pinturas que tienen la particularidad de aplicarse hasta 3, 4 milímetros en una sola capa. Entonces son pinturas especiales, posiblemente un poco más costosas, pero realmente el trabajo se hace muy rápido, ¿verdad? Normalmente si usted tiene una masividad de 200 y le dio un espesor de 5 milímetros, va a necesitar más de 8 días para poder llegar a esa sección de 5 milímetros. Mientras que si tiene una pintura que puede autosoportarse ese espesor, pues el trabajo lo puede hacer mucho más rápido. Entonces eso implica pues obviamente el proceso más económico. Componentes de un sistema reactivo optimizando para la aplicación en sitio. Entonces cuando se aplica en sitio se acelera el programa de construcción, maximiza los días de pulverización, lo que yo les mencionaba antes, el trabajo se hace mucho más rápido sin ningún inconveniente, se ahorra uno costos por metro cuadrado de aplicación. Ya en el tema de conclusiones, básicamente les traje estas conclusiones para que ustedes se lleven para su casa. El primer objetivo es salvar vidas, eso está clarísimo. Los criterios de protección pasiva contra fuego son integridad, aislamiento y estabilidad de la estructura. Las 3 partes de la columna vertebral de la protección pasiva. Los materiales más comunes para fabricar elementos estructurales son afectados por el incremento de temperatura ocasionados por fuego, afectando sus propiedades mecánicas. Lo vimos, el concreto y el acero, sometidos a temperaturas arriba de 800 grados centígrados, pierden sus propiedades mecánicas, o sea, pierden su resistencia.
y potencialmente hay un colapso de la estructura, porque las cargas siguen siendo las mismas. El retardo al fuego está regulado por la carga de fuego al cual está sometida la estructura y la temperatura crítica del elemento estructural, completamente claro. ¿Qué necesitamos nosotros tener claro? ¿Qué es temperatura crítica y qué es retardo al fuego? El retardo al fuego lo evaluamos por medio de un procedimiento que vimos allí, muy sencillo, de una manera prescriptiva, o lo podemos hacer modelando un diseño estructural. Eso se llama el método de PUR, creo que es, o PUN. Es un profesor que tiene un software y hace una compartimentación de toda la estructura y evalúa la carga de fuego de cada elemento, o sea, de una viga ENI H5, una viga ES H8, lo que ustedes quieran. Entonces, se hace un tema muy dispendioso, pero realmente es válido desde el punto de vista matemático. La temperatura crítica es el principal parámetro para evaluar el correcto diseño de materiales intumescentes para protección pasiva, lo vimos. La temperatura crítica del acero de refuerzo, 550 grados centígrados para columnas, 620 para vigas, 520 para elementos huecos. Entre más baja la temperatura crítica, más crítico, más severo. La masividad de un elemento es directamente proporcional al espesor del recubrimiento. A mayor masividad, entre más delgado esté mi elemento, pues más masividad, más espesor de película seca de la pintura. Códigos y normas internacionales están vigentes y disponibles para diseñar estructuras protegidas al fuego. O sea, todo está inventado ya, eso no es que esto acabó de salir, que salió de la nada, no, está completamente documentado. Un tema es el tema de protección activa, que llevamos muchos años trabajando ese tema, pero este es el complemento de lo otro. ¿Estamos? Pues ya cumplí la tarea, 1 hora exacta. Les agradezco mucho el tiempo de haber compartido con nosotros. Si tienen alguna inquietud y que yo pueda resolvérsela, con mucho gusto. Aquí está mi correo, alguien que quiera consultarme cualquier cosa, con mucho gusto estoy para servirles en lo que pueda con respecto a la protección pasiva. Muchas gracias. Don Javier, muchas gracias por su presentación. Con mucho gusto. Espero que haya sido de interés a todo el mundo. Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas. Sí les vamos a solicitar que por favor hagan la pregunta utilizando el micrófono, porque como estamos grabando la presentación, sí sería bueno que quedara registro de esas preguntas para que las puedan escuchar otras personas. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Al principio usted nos comentaba de que en el caso de las Torres Gemelas ahí la protección falló por completo. ¿Usted podría darnos algún ejemplo de alguna situación real donde más bien la protección haya garantizado el 100% de la evacuación o el salvamento de la estructura? Bueno, localmente, o sea, aquí en Latinoamérica no he tenido la oportunidad de evaluar eso. Sé que en España un edificio, el Windsor, no sé si usted ha averiguado, fue una conflagración que se dio allí y allí se ve que se presentó protección pasiva. Era una mezcla, el proceso constructivo era una combinación de los pilares en concreto y los elementos, las vigas en estructura metálica. Allí se trabajó protección pasiva en estructura metálica y finalmente fíjate que el edificio se incendió completamente, pero no colapsó. Lógicamente hay que evaluar, no colapsó ¿por qué? Si fue por los elementos de concreto que básicamente son las columnas o las vigas, ¿verdad? Pero realmente las vigas se comportaron, o sea, no se presentó flexión de los elementos y quedó completamente estable el producto. Que finalmente después se le hizo una diagnosis a ese edificio y los dueños del proyecto decidieron demoler el edificio a pesar de que se evitó pues el colapso en el momento del incendio, ¿verdad? Normalmente este tipo de protección pasiva se trabaja en el tema de aeropuertos, por ejemplo, lo que son estructura metálica que queda expuesta arquitectónicamente, que no es una opción, por ejemplo, con el sistema tradicional de los morteros proyectados. Pero realmente
que yo sepa, no, yo realmente llevo muy poco en la compañía, unos 3 años, que yo sepa de casos nuestros que hayamos suplido producto y que haya habido un incendio, no he tenido yo información, no he tenido conocimiento. Vamos. Buenos días. Buenos días. Primero, felicitarlo y agradecerle por venir y sintetizarnos esta información tan actual en una hora. Son 2 preguntas. La primera, en cuanto al sello final, cuando hacemos el proceso ¿hay alguna interferencia o alguna recomendación entre el sello final, el producto que use yo para el sello final y la película intumescente? Muy buena desde el punto pregunta. de vista de que tal vez el sello que yo le ponga me va a afectar de alguna manera el desempeño esperado. Es importante, sí, como yo les mencionaba, el sistema es de 3, el primer, el sello intumescente y el top seal, le llamamos a ese. Siempre tiene que haber una compatibilidad entre el sello intumescente, la pintura intumescente y el top seal. Normalmente tú lo que tienes que evaluar primero es el grado de corrosión, porque realmente en últimas el sello final también está sometido a ambiente corrosivo. Entonces, si el ambiente corrosivo es grado C3 para arriba, se recomienda usar un top seal base epóxica o base poliuretano. Si el grado de corrosión es C1, tú podrías utilizar un sello base acrílica, una pintura acrílica sin ningún problema, ¿verdad? Pero siempre hay que hacer una compatibilidad entre el primer y el intumescente, e igualmente el intumescente y el sello final. Muchas gracias. Pero es importante, sí. Gracias. Y La la otra otra pregunta es en cuanto al tiempo de curado. Supongamos que el día de hoy ya yo terminé instalando mi sello final y digamos ya hice esperé el milímetro por día que usted recomendaba, ya pasó de la última película de intumescente, pasó a la parte del sello final. Ya una vez que este sello final ha curado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya queda el sistema listo y digamos, si apenas hoy curó, ya mañana si hubiera una emergencia ya el sistema me desempeña. Claro que sí, porque ya reaccionó, por ejemplo la pintura intumescente ya secó completamente y normalmente una pintura seca en 24 horas, una intumescente, ¿verdad? Okay. Hay pinturas que secan más rápido, en 8 horas, pero ese tiempo se usa es para aplicar posteriormente el sello final se aplica 24 a 48 horas después. Entonces tú mides lo que son espesores de película seca para que tú garantices de que el espesor fue de 1 milímetro para las 2 horas. Entonces ya presentas tu reporte y ya está lista a recibir fuego. Esperemos que no. Muchísimas gracias. Está bien. Gracias, don Javier. 3 preguntitas, básicamente. La primera es lo que se refiere a uniones de campo, por ejemplo. Una unión soldada, por ejemplo, una viga columna. ¿Qué procede con el Premier, por ejemplo? Si yo le aplico el Premier en taller a una viga y aplico la unión en campo, se me va a quemar. Sí. O sea, no puedo aplicarla. Buena pregunta esa. O sea, ya en un proceso constructivo, las zonas que van a estar en contacto, que se van a tener que soldar adelante o se va a tener que pernar algún tipo de actividad ya en la obra, tienes que dejar más o menos de 1 metro a 1,20 m libre, sin ningún tipo de tratamiento. Tú soldas, ya terminó el trabajo y vienes a hacer el proceso en campo de colocar el primer, la pintura intumescente y el sello. Si tú haces eso en el taller y vas a soldar, pues obviamente la temperatura de la soldadura te va a levantar toda la pintura. Entonces, esas zonas que son articuladas y que tienes que hacer el trabajo de soldadura o de pernado con los pernos, los tornillos, tiene que hacerse en campo y tiene que hacerse posterior al proceso de soldado. Okay. La otra pregunta es, por ejemplo, en vigas o viguetas de entrepisos, yo vi que bastante crece, aumenta el volumen de la pintura para proteger el acero, ¿verdad? Sí. ¿Qué recomendación habrá en distancia de una viga a un cielo, por ejemplo? 5 centímetros, 10 centímetros. Pero tú dices que para el sistema de steel deck, el metal deck. Sí, correcto. Hay una viga, una vigueta en un entrepiso, por ejemplo. Ajá. ¿Qué distancia debo dejar yo al cielo para que en un caso teórico, en un incendio, la pintura actúe correctamente y no se limite por el... No, pero en ese caso el entrepiso va a estar apoyada sobre la estructura, sobre la viga. Entonces ahí lo que tú tienes que evaluar es, esa viga se va a diseñar solamente a 3 caras. Porque esta parte de arriba, pues ahí está. No, por eso, pero la parte de abajo, o sea, debajo de la viga habrá un cielo. Ah, tú dices, ok. Debajo de la viga habrá un cielo, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo aquí.
un espacio libre. Ah, sí, 5 a 10 centímetros de libre tienes que dejar de gap en caso de que pues, hay una expansión de la pintura, pues se vaya hacia arriba, ¿verdad? Pero porque realmente la pintura, de acuerdo a su espesor, puede crecer de 50 a 70 veces su espesor original. Sí. Y la tercera, que nos interesa a todos los constructores, ¿no, Javier? Una aproximación, una estimación de costo por metro cuadrado. Mira, costo por metro cuadrado de solo la pintura intumescente, hablemos para un espesor de 1 milímetro de espesor, estamos hablando de unos $25 por metro cuadrado. ¿Aplicado o solo producto? No, solo producto. Hay que mirar con el instalador, porque hay que sumar el resto de cosas, ¿no? El primer, preparación de superficie, todo eso, pero el solo costo de intumescente es del orden de unos $25 el metro cuadrado, por milímetro de espesor. Okay, gracias. ¿Sí? Vamos. La mía es, digamos, en referencia a la durabilidad y el mantenimiento de los productos. ¿Cómo se podría, o sea, tiene alguna vida útil? Sí, buena pregunta esa. Depende, número uno, de la zona, como vimos ahorita, C1, C2, C3, el grado de corrosión de la zona. Entonces, hay unos parámetros de garantía, ¿sí? Normalmente, grado C1 podemos dar como vida útil la vida útil de la edificación, o sea, de por vida, ¿verdad? Hasta que el edificio decidan demoler, o la vida útil de edificación. Ya cuando empieza el grado de corrosión C2, C3, la vida útil se va a reducir, por ejemplo, a 20 años, ¿sí? Pero hay que hacer unos inspecciones cada 2, cada 3 años, de tal manera de que si hay potenciales problemas de corrosión por alguna razón, pues la pintura intumescente no trabaja como anticorrosivo, ¿verdad? En alguna zona, en la C1 sí. De hecho, en la C1 a veces usted puede evitarse el anticorrosivo. Pero en grados de C2, C3 podemos hablar de que 20 años de garantía está estable la estructura. Obviamente el intumescente no es que pierda su eficiencia, ¿no? Ese va a quedar ahí forever hasta que se ocurra un incendio, ¿verdad? Pero sí, normalmente son 20 años para C2, C3. Ok, y en el caso de que haya que hacer, digamos, el mantenimiento, el producto tiene que arrancarse de nuevo o se pule, digamos, como normalmente uno hace. Si a veces hay unos spallings o unos puntos oxidados, lo que hace es que se delimita la sección, se remueve completamente todo el sistema y se procede a reparar nuevamente. Porque hay que ver el grado de corrosión que tenga la estructura. Porque más el problema es no tanto el intumescente, sino es una patología por corrosión del acero. Entonces hay que entrar a escarbar bien, llegar a blanco metal, preparar la superficie y volver a recuperar la sección con el sistema. Ok, muchas gracias. Está bien. Bueno, sí, buenos días, don Javier. Sí. Excelente el producto intumescente, la expansión que él realiza en el material estructural a la hora en que hay gran cantidad de temperatura. La pregunta mía es, y esto para que aumente aumente la fuerza del material para que la gente pueda evacuar. La pregunta mía es en el caso de nosotros como bomberos, en el momento que vamos a realizar la extinción y vamos a realizar el choque térmico del agua con esa alta temperatura, ese material, ¿qué comportamiento va a tomar? Tú mencionas cuando estás... Ya logramos evacuar la gente, ya el producto fue eficiente, ya nosotros como bomberos vamos a ingresar a la hora de extinción, vamos a aplicar agua, vamos a realizar un choque térmico con la temperatura interna. ¿Cómo se va a comportar ese material? Va a caer. Porque cuando tú entras a un incendio, si tú ves que el producto ya ha reaccionado, o sea, se convirtió en un carbón, tú lo quitas con los dedos, hermano. Entonces, si tú le metes un chorro a presión de 2500 psi que se convierte menos en un chorro muy grande, la pintura se viene abajo, ¿verdad? Pero ya ha pasado su retardo al fuego requerido por especificación. Ya tuvo que haber pasado del orden de por lo menos 60 minutos y tiempo suficiente para que ustedes hagan el proceso de evacuación y de apagar el incendio en caso de que todavía exista. Pero si tú le metes agua a esa pintura ya reaccionada, la pintura se va a caer. O sea, si ya es un carbón, ya el carbón ya sale. Entonces va a quedar expuesta a la estructura metálica, pero se supone que ya no hay fuego. ¿Estamos? Exactamente.
Pero sí hay un choque térmico grande ahí, porque estás a 800 grados y le metes agua fría, entonces va a caer, exacto. Pero sí, ya hizo su función el intumescente, pero tú lo bajas fácilmente con el chorro. Sí, sí. Ah, sí. Potencialmente la idea es que tú hagas todo eso en menos de 2 horas, que es el retardo al fuego, porque si pasan las 2 horas y el fuego sigue, ya la pintura ya cumplió con su trabajo y ya empieza, ahí sí llega el fuego directo al metal y en 5 minutos sube a 800 grados y colapsa. Buenas. 2 preguntas. En el caso de, bueno, ahí ha hablado usted que para aplicar el intumescente el Premier tiene que tener cierta concordancia, o sea, una pintura con la otra. Sí, compatibilidad. Compatibilidad, exacto. Esa Premier normalmente requiere algún tipo de limpieza especial, como un chorro de arena, un SP, correcto, algo, o se puede ir con limpieza mecánica. La norma habla de que tienes que tener limpieza hasta, bueno, ahí la norma británica habla de CS 2.5 o la CSP 5, si no estoy mal. Pero sí hay que hacer limpieza mecánica a la estructura metálica, no hasta blanco metal, es un rango más abajo, y ahí proceder a instalar el primer. Sí, porque un anticorrosivo normalmente pide un SP3, una cosa así, ajá, que es mediano. Para el intumescente no habría problemas. No habría problema. Entonces, por ejemplo, los primer base agua con los intumescentes base agua con primer alquídico son compatibles. Hay que ver que la hoja técnica del primer, para poder yo darte garantía del tema de la compatibilidad, de la adherencia entre primer e intumescente. Ya si el trabajo es, por ejemplo, en limón, mi recomendación es no usar un primer alquídico, sino irte a un epóxico, correcto. La otra es, vamos a ver, ¿existe intumescente para concretos? Sí, este tipo de producto tú lo puedes utilizar para concreto, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, para el cálculo de las masividades, tú calculas una masividad de una viga, por ejemplo, es maciza. Los espesores de película que te van a dar son muy bajitos, del orden de 0.2. Lo que pasa es que se está poniendo muy de moda en este país una serie de edificios con losas postensadas, cada vez con espesores menores. Sí. Y esas solo funcionan con el cable postensado. Viendo el principio de su presentación, se ve que el recubrimiento y eso falla ya a temperaturas medianas. Entonces quiere decir que este tipo de edificios debería llevar un tipo de intumescente, sí, claro, también. O sea, claro, porque es concreto, no va a funcionar. Usted dice, va el espesor y entra el cable en... Exactamente. La deformación igual debería llevar este tipo de estructuras. Sí, ¿no? Sí. Algo parecido vimos aquí con una empresa local con productos de concreto, una situación similar. Entonces ahí en esos casos... Bueno, sí, en las pretensadas también debería pasar. Y es que aquí, digamos, bomberos tiene ahora una norma muy fuerte hacia la parte de acero, pero está dejando de lado todo esto posttensado y pretensado. Sí, claro. Que está quedando afuera y está exigiendo a un sector y el otro se ha quedado dormido. Y es eso que usted dice, exacto, igual lo requiere. Exactamente, si tú te das cuenta, ya hay unos requerimientos de espesores de losa, de secciones en columnas que hay que respetarse, porque igual, si un concreto está sometido al fuego. Y aquí estamos empezando con esos tipos de edificios, ya hay varios y no hay regulación a eso, ¿verdad? Exactamente. Okay. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Así. Buenas. Vimos que el espesor de la pintura depende de la masividad del elemento, pero afecta en algo el grado del acero. Por ejemplo, yo puedo comprar la misma pintura y ponerlo para un entrepiso de acero o para una viga de acero. Sí. Digamos que en uno la viga es grado 50 y en el otro es grado 33, 60, por ejemplo. Okay. Entonces, yo puedo comprar la misma pintura y ponerla tanto en entrepisos como en vigas. Correcto. Realmente todo el proceso de assessment, se llama eso, de evaluación de la pintura en un laboratorio de estos, ya está normalizado. Hay una norma que es la British Standard 47, la parte 24, que ellos ya me estandarizan el tipo de acero. Entonces, por ejemplo, estas pinturas son avaladas para aceros grado 30, 40 y hasta 60. ¿Sí?
de 60 de F' sub Y, ¿verdad? Entonces, con eso yo cubro la inquietud que tú tienes. Entonces, es completamente avalada para ese tipo de módulo de elasticidad, de fluencia, perdón. Tal vez para concluir, no relacionado con el metal, para hacer la consulta, si entre la línea que ustedes manejan tienen algún tipo de intumescente de capa delgada, como para materiales livianos, plyrock y para maderas, que sí hemos visto que existen en algunos mercados, pero queríamos saber si... Cuando tú hablas de recubrimientos delgados, ¿de qué espesor quieres? 10 mils a 20 mils, o sea, un poco menos de un cuarto de milímetro. Sí tenemos un producto para ese tipo de casos. Aplicar sobre plywood sí hay un producto. Yo te paso la información después, pero sí hay. No es intumescente, ¿verdad? No es un material que reacciona, pero sí es un retardo al fuego. Es un retardo a fuego. Aquí hay otra pregunta. Sí, Buenos dale. días. ¿Cómo está? Para los recubrimientos, en función de su espesor, requieren un perfil de anclaje, ¿verdad? Una pintura anticorrosiva sobre el acero, si estamos hablando de un epóxico, probablemente va a requerir una preparación de superficie con sandblasting, que es distinto si estamos usando un producto alquídico que probablemente con una limpieza mecánica muy leve funciona. Sí. En este caso la duda específica es entonces, como hay que aplicar una base antes del producto intumescente, la pregunta es entonces la adherencia del producto intumescente a esa base es meramente química, no es mecánica. Es química, exactamente. Ok. Exactamente. Por eso es que tenemos que evaluar compatibilidad entre el primer y el intumescente. Entonces ya sabemos nosotros que algunas referencias de pinturas ya hemos hecho ese tipo de compatibilidades y sabemos que, por ejemplo, las pinturas alquídicas, las que son bajas en zinc, no ricas en zinc, son compatibles con material intumescente base agua. Si tú te vas a ir a un material intumescente base solvente, ahí normalmente se recomienda es un primer epóxico, no un primer alquídico. Sí, porque por ejemplo en una vigueta de entrepiso, que es un material de acero, digamos que delgado, probablemente no sé si el grosor del intumescente va a ser de 1 milímetro, que si fuera un recubrimiento normal requeriría un perfil de anclaje importante, ¿verdad? Sí, claro. Pero en ese caso la pintura, el primario sería una pintura alquídica que no va a requerir eso, igual va a funcionar bien ese espesor. Correcto, exactamente. Gracias. Perfecto. Buenas, Javier. Tal vez una pregunta, en el caso, o dos preguntas rápidas. En el caso del concreto, digamos, con los concretos de mayor resistencia, bueno, baja un poquito la masividad, entiendo, por secciones más delgadas. Delgadas, y la pregunta de los postensados es muy clara. Pero la parte de resistencia en sí tiene algún efecto porque el concreto es otro comportamiento, debe ser otro comportamiento ante el fuego que un concreto de 70 megapascales que uno de 20. Ah, sí, claro. ¿Cómo interpretar eso? Y la segunda es los ejemplos más recientes de fuego, yo no sé si hay otro más nuevo, pero son unos torres en Londres que hace como un par de meses. Sí, que tenían un anti-intumescente, yo creo que más bien agarraba fuego. Sí, era al y revés. transmitía una fachada que tiene el... Sí, tenía material combustible. No sé si de ambas cosas tenés algún par de comentarios. No, realmente la información, respondiendo a tu segunda pregunta, la información que tengo es que ese edificio no tenía ningún tipo de sistema de protección pasiva. Estaba en su proceso de remodelación, pero la parte de la fachada utilizaron un material plástico, entonces eso generó combustión y por eso se quemó tan rápido, ¿verdad? Pero realmente no tengo mucha información adicional de eso. Y con respecto a la primera pregunta, efectivamente el comportamiento de un concreto de 70 megapascales es completamente diferente a los estándares, ¿verdad? A los concretos tradicionales. Los concretos de ultra alta resistencia pues trabajan con materiales cementantes normalmente que su relación de vacío es casi cero, es completamente una mole de concreto de relación de vacíos nula, y sus propiedades químicas del cemento, que son cementos que no son adicionados, los cementos para hacer ultra alta resistencia, entonces me permiten que el coeficiente de conductividad térmica de ese concreto es mucho más lento que la del concreto normal. El concreto normal tiene más porosidad, más vacíos, trabaja con agregados, pues obviamente, bien sea basálticos o de calizo, me va a generar más vacíos y mi coeficiente térmico va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, por eso, en caso de un incendio, a pesar de que los dos pues, van a sufrir algún tipo de
daño en el módulo de elasticidad del concreto como tal, bien sea del concreto estándar o el de alta resistencia, pues obviamente tenemos que convivir con eso, ¿verdad, Luis? O sea, potencialmente tú puedes aplicar una pintura sobre esos concretos y retardar ese proceso de que se caliente la estructura y utilizar algún material retardante, como lo hemos visto en PC con este tipo de elementos. Pero realmente no tengo más información, ¿verdad?, de estudios que se hayan hecho para concretos de ultra alta resistencia sometidos a fuego, ¿verdad?